Nuevamente conversando aquí al calor de un tinto. Hace poco el informe que emitió el Comité Internacional de la Cruz Roja nos dice ya no es 1, ni 2, ni 5, sino 6 conflictos armados los que padece el país después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Después la ONU emite otro informe muy preocupante en el que resalta unas cifras que son irracionales a todo punto de vista, pero que dan muestra de lo que está ocurriendo en el país. En 2021, el pico más alto del incremento del conflicto armado y los conflictos territoriales y la violencia territorial en el país. Y más recientemente, la misma ONU saca un nuevo informe en el que nos dice que en el 2022, ya no en el 2021, estamos hablando de 274.000 personas en Colombia que se vieron afectadas por la violencia. Estamos hablando de un incremento de 621% respecto al mismo periodo del 2021 del incremento de la violencia. Estamos diciendo que 48.000 personas están en situación de confinamiento en estos cortos meses del año del 2022. ¿Qué está ocurriendo? Yanni, eso tendrá que ver con el modelo económico que se está implementando extractivista en los territorios. ¿Qué está sucediendo en los territorios? Gracias nuevamente por la invitación. Yo creo, Alfonso, que la respuesta a la pregunta, Alfonso, la da el gobierno cuando el gobierno sale a desconocer el mensajero. No habla del mensaje, pues no tiene cómo decir que no. Entonces descalifica al mensajero diciendo están equivocadas las mediciones, y eso es diciente de cómo resuelve el problema. Es decir, esa es la forma en que aborda el problema. Siempre desconoce el problema. Pues si no conocemos el problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Entonces, una vez firmados los acuerdos, la disminución de violencia y de guerra en los territorios fue clara. Está ahí. ¿Qué hizo el gobierno? Pues como ya no había violencia, pues desconoció las problemáticas reales de los territorios y no les puso ningún cuidado. Como no puso ningún cuidado, la institucionalidad no llegó allá, porque lo único que llega cuando ellos dicen vamos a enviar la institución es que manda un batallón de alta montaña o manda un batallón o manda una fuerza de despliegue, no un centro de salud. Es decir, nuevamente la comunidad queda con las mismas problemáticas sociales y los únicos que llegan a retomar el territorio que se ha dejado son quienes, actores armados y transnacionales. Porque recordemos que de esta problemática de los territorios, ¿quién se lucra? Porque si hay quien se lucra. Y claro, hay actores ilegales que sacan lucro ilegal, pero hay transnacionales que sacan también lucro, que luego legalizan. Entonces, la conflictividad en los territorios, ¿a quién está beneficiando? Pues beneficia a unos actores armados, concretos y específicos, con nombres ahí están, ¿cierto? Que curiosamente benefician la dinámica del gobierno, ¿cierto? Y a las transnacionales que vuelven a retomar a los territorios y mediante los violentos nuevamente imponer los negocios que por la presencia antiguamente de la insurgencia no habían podido tener. Claro, estamos hablando de la expansión de la ganadería, estamos hablando de la expansión de la agroindustria, sobre todo palma de aceite y otros productos, y también estamos hablando de la minería, del avance de la minería legal e ilegal, y también de la extracción de hidrocarburos, y nuevamente se retoma el carbón. Todo está relacionado. No podemos entender el conflicto armado sin ahondar en esas relaciones. Yanni, y también hay otro problema, y es que el conflicto se periferalizó, es decir, el Pacífico, Putumayo, la Amazonía, las fronteras, y también se profundizó y se hizo más territorial. ¿Cómo entenderlo también en términos de el desarrollo de las comunidades y de las autonomías de las comunidades? Porque a quienes están asesinando también son a líderes comunitarios, a líderes campesinos y líderes defensores del medio ambiente. Es que lo que hay que decir, Alfonso, es que esa dinámica lleva 20 años. Este gobierno no es más que el último de los gobiernos de la misma dinámica de hace 20 años. Y es que los territorios son ricos. Hay unas comunidades en los territorios. Las comunidades están sobre esa riqueza, estorban. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Grupos paramilitares o con práctica paramilitar, hoy grupos que incluso se hacen denominar disidencias, en fin, sacan a las comunidades con violencia, empiezan explotaciones ilegales. ¿Para qué? Para que luego, ya con este terreno totalmente limpio,
llegue la transnacional a decir usted debe legalizar el territorio y a él sí se lo titulan Y se presenta como salvador. y se lo presenta como que salvó de los violentos. Los violentos salen porque son remunerados, pero ya sacaron las comunidades, mataron los líderes, dejaron todo eso allí servido para que la transnacional se lucre. Entonces, es la avanzada de la transnacional. Ocurrió una vez, ya es una secuencia lógica en cada una de las periferias. En caso, si usted mira, es la misma lógica, ha pasado en La Guajira, pasa en el Cauca, pasa en Nariño, pasa en Putumayo, pasa en Vaupés, pasa en el Meta, y uno dice, el mismo modelo se replica. ¿Y por qué se replica? ¿Cierto? Pues porque le genera grandes cantidades de dinero a estas transnacionales, grandes lucros a los que recomiendan las transnacionales, porque no seamos ingenuos de creer que las transnacionales no tienen lobby. O sea, el caso de Brecht simplemente lo que mostró es que es la forma de actuar. Se alían con políticos, con dirigentes, con jefes de entes de control para impunidad. Criminalidad empresa-Estado es el modelo que se está replicando. Pero hay otro asunto, Yanni. Recordemos que cuando se firma el acuerdo de paz bajan los índices de violencia de forma importante en los territorios, pero empiezan a emerger las noticias de la corrupción, de los malos manejos de los dineros públicos, de los clanes políticos regionales, y hoy parece ser que esos temas están volviendo a quedar en el oscuro porque estamos hablando ya nuevamente de conflicto armado. ¿Tiene relación eso? ¿Será intencionado? Lo hemos dicho también en muchos programas y ha sido, digamos, recurrente en lo que dice Cavilando en cuanto a que la guerra, el narcotráfico, son problemas, eso es indiscutible, pero son excusas. Y son excusas para que todas las miradas apunten, todos los reflectores apunten allá, y entonces los problemas que realmente agobian a toda la comunidad pasen a un segundo plano. Entonces, si el problema es el hambre, el problema mejor es el hambre, pero entonces hablemos de una bomba. Hablemos de un atentado, hablemos de 11 personas asesinadas en un bombardeo. Entonces mire, no estamos dando solución a esto. Y esto se reflejó en los primeros años del acuerdo. Como ya no había una de las insurgencias grandes del país, entonces, ¿cómo responder a las problemáticas? Pues todas las ollas podridas y de corrupción empezaron a emerger. Y entonces volvemos nuevamente a una dinámica que se oculta los verdaderos problemas por volver a discutir. El tema del narcotráfico, el tema de la violencia, curioso, es muy curioso, porque solo le favorece. Entonces, a uno le llama mucho la atención que las disidencias digan somos y estamos en contra del establecimiento, pero solo le sirven al establecimiento. ¿Por qué? Pues porque arrancan una guerra literal contra una insurgencia, porque arrancan una guerra contra un país fronterizo, ¿cierto? Y porque sirven a grandes negociantes de tierras y a transnacionales. Entonces ahí es donde uno empieza a pensar, valga la redundancia, a que eso solo le está beneficiando a alguien, y es al gobierno y a las transnacionales. Es el modelo de criminalidad, empresa-Estado, que se tomó las instituciones, que se tomó las lógicas y las dinámicas relacionales en los territorios, una suerte de feudalismo estatal en Colombia neoliberal. Y otro tema que para nosotros es degradante y preocupante, y es el papel que la fuerza pública ejerce en ese escenario y termina siendo otro actor más violento, agresivo, que trata a las comunidades con desprecio y está financiado con recursos del Estado. Entonces ahí tenemos que poner cuidado como sociedad en este nuevo periodo que tal vez se inicie en un nuevo periodo de gobierno. En estos 4 años tendremos muchos retos para presionar transformaciones de fondo como sociedad en movimiento. Nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Al Calor de un Tinto.